morning, everyone. Buenos días, hermanos. I would like to thank the music ministry Me gustaría darle las gracias al Ministerio de Música por su alabanza y su entrega, prepared to receive the word of God. para que preparen, con esto ellos hacen que preparemos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Pastor Ron no se encuentra el día de hoy, está en un retiro de pastores. Él pide de nuestras oraciones para que este retiro sea de gran bendición, un tiempo de agradable para ellos junto con otros pastores. Así que hoy el día de hoy vamos a hablar de cómo Dios nos atrae a sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados y nos hace justos. Dejamos de ser enemigos, extraños o extranjeros para Dios cuando confiamos en Cristo. Todos estamos reconciliados con Cristo, con Señor Dios, y tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo. Dios nos ha hecho un llamado, el llamado al ministerio de la reconciliación. Y el día de hoy, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, nos va a hablar acerca de esto. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias por quienes tú nos has hecho. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por traernos el día de hoy, a este día de oración, este día de conocer tu palabra, Señor. Gracias porque nos traes ante tu presencia y venimos ante ti con gratitud. Y venimos, Señor, para escuchar de tu palabra y para ser sanados, Señor, en tu palabra, Señor. Y sabemos que en ti podemos confiar. Así que te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia que tú tienes hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestra vida espiritual y que podamos recibir, Señor, con estos oídos espirituales, ojos espirituales, Señor, que podamos recibir y aceptar tu palabra, que por medio, Señor, de esta predicación, tú, Señor, puedas entregar el mensaje y que nosotros lo podamos entender. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mantengan sus Biblias abiertas en 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ir desde el versículo 11 al 21, vamos a ir alternando. Hablemos un poquito del contexto de esta escritura. La primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto se refería a ciertos asuntos que preocupaban a los cristianos allí. Algunas de las palabras de Pablo en su primera carta fueron bastante severas. Pero en esta segunda carta, él dijo que fueron escritas desde el corazón de un padre para sus hijos espirituales. Veamos 1 Corintios 4, 14, él escribió: No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados, como mis hijos amados. Si bien la mayoría de los corintios aceptaron la reprensión de Pablo y se arrepintieron, algunos de ellos se ofendieron por el tono y las palabras de Pablo. Algunos se preguntaban en efecto, ¿quién se cree que es Pablo hablándonos así? Algunos de estos burladores deben haber desafiado inclusive sus credenciales, quizás notando que él no era uno de los 12 originales
uno de los 12 or that he discípulos, had once been a o que alguna vez había persecutor sido un perseguidor de la iglesia. And sometimes A Paul veces goes on Pablo va en defensive defensa on de sí behalf mismo of y de himself su and ministerio. his ministry. As we can read in, Como podemos 2 leer en Corinthians 2 de chapter 10, Corintios and capítulos chapter 10 y 11, However, in chapter 5, sin embargo, en el capítulo from which 5, the following text del comes, cual viene el siguiente texto, Paul takes the offensive. Pablo toma la He challenges ofensiva y friends desafía a amigos y enemigos de Corinto to put a aside que their dejen de arguments lado sus and his argumentos vain y sus feelings sentimientos in vanidosos order that they might para que concentrate ellos puedan concentrarse en la vocación y el llamado superior that God had de put Dios before all Christians. que ha puesto ante todos los cristianos. For he Ese challenged the llamado Corinthians es el mismo que nos da a not to fight nosotros. him, Pero but to join him Pablo desafía a as los partners corintios no in para the luchar ministry of contra él, reconciliation. sino para unirse a él como socios en el ministerio de reconciliación. Let's take a look to 2 Corinthians chapter Veamos 5. 2 de Corintios 5:11. It says, "Since then, Corintios, 2 de Corintios we 5:11. know what is Conociendo to fear the Lord, entonces el try temor to del persuade Señor, others. persuadimos a los What we hombres, are is plain to God, pues a Dios les es and I hope manifiesto lo que it is somos, also plain to your y conscience." espero que también lo sea a vuestras So, conciencias. in response to his critics Así que in en Corinth, respuesta a who sus challenges críticos en his Corinto, authority que and desafían his su motives, autoridad y sus motivos, Paul begins Pablo by comienza explaining explicando su his devotion devoción to preaching. por la predicación. He tells them that he Él has les taken dice on this que él ha evangelistic asumido este ministry ministerio to evangelístico try to persuade para men tratar de to accept persuadir, Christ. convencer a los And hombres. he does this Y él lo not hace for his esto own sake, para que acepten a but for Cristo. the sake of Y those who Pablo he trata de persuades. hacerles comprender esto. No es por el propio bien de él, In verse 10, sino por el bien de aquellos a quienes Paul has persuade. mentioned that En el all versículo must anterior, versos 10, Pablo les dice que todos deberán comparecer ante el tribunal de Cristo. see your Bibles in 2 Corinthians chapter Veamos 2 de Corintios 5:10. 2 Corinthians 5 chapter 10. 2 de Corintios 5:10. It says, "For we must all appear, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo may receive para que the cada things uno reciba done in the según body, lo que ha hecho por according medio del to cuerpo, what he has done, sea bueno whether good o malo. or bad." But Paul Aquí didn't want the judgment Pablo no to be a quería que fearful el juicio experience fuera for una anyone. experiencia terrible para nadie, So he was por lo urging que estaba everyone instando a todos to Christ. a venir a Cristo. For those Para aquellos que who on that day have en not ese received día Christ as no Lord hayan and recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus Savior, vidas, this event este evento será un tiempo para ver con gran temor, But for those who are in Christ, pero aquellos que están en Cristo it será will be una a look of ocasión de celebration. gran alegría. Amen. Amén. Just look at the news. Solo basta con ver las noticias hoy en día, To know how en la is the mañana, condition of this world. para saber en qué condición se encuentra este mundo, Morally, moralmente, socially, socialmente, it's pretty bad. pero su peor condición But its worst condition is es su condición espiritual, away from the ways of God. And it's getting worse. y les digo que esto cada día más Brothers está and peor. sisters, I'm telling you this Hermanos not to y bring hermanas fear en Cristo, or discouragement. les digo esto no para provocar miedo o desaliento en ustedes, Us believers, porque our nuestros eyes are set ojos de nosotros como creyentes están puestos en lo eterno y no en lo temporal. but I'm telling you, Pero esto es como un this as a recordatorio reminder para que los for us cristianos Christians compartamos con to más share with urgencia more urgency the el message of mensaje de salvation. salvación a los perdidos, a los que no conocen It del should be a Evangelio. reminder Esto debe ser un that we have been recordatorio called de que to hemos share sido the message llamados of reconciliation. a compartir el mensaje de la We must reconciliación. take of this Y we debemos must hacer make of this de esto bad news una oportunidad para an dar a nuestro opportunity to give our testimonio de testimony that que in en Christ Cristo there is hope. hay esperanza. En Cristo hay esperanza. As we see that everything the Bible said, Cuando vemos todo lo que la Biblia dice que sucederá we should not y fear, está but sucediendo, we must look nosotros no with debemos temer, expectation
sino que debemos ver con expectación de que el tiempo de nuestra redención y el reino de Dios están aquí, están cerca. Así que entonces Pablo le está diciendo a los corintios de que él no tenía motivos ocultos o egoístas en este mensaje. Él declaró que su vida y ministerio eran claros tanto para Dios como para el hombre, y que él estaba, tal vez algunos pensaban que ellos estaban operando bajo una agenda oculta, pero no, él no estaba operando bajo ninguna agenda oculta. Su mensaje era claro, su evangelio era recibir la salvación, recibir a Jesucristo como su Salvador. Es triste ver todo esto, que en las iglesias se ha desviado su doctrina y su mensaje hacia una agenda muy específica, la exaltación del hombre y su autosatisfacción. Podemos ver algo de esto en 2 Timoteo 3. Pero vamos a continuar. Pablo sigue diciendo a los corintios en el verso 12. Dice él, no nos recomendamos otra vez ante vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, con el fin de que tengáis respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. La exhortación de Pablo a defender su ministerio no fue para ganar la aprobación de los corintios, sino para que los corintios pudieran responder a aquellos que se jactaban de su apariencia exterior, como los falsos maestros entre ellos que existían. ¿Quiénes eran ellos? Estos falsos maestros se enorgullecían de las apariencias y no de lo que había en sus corazones. Predicaban el evangelio por dinero y popularidad, mientras Pablo y sus colaboradores predicaban preocupados por la eternidad. Y ahí había una fuerte oposición y crítica hacia Pablo, porque aparentemente algunas de sus críticas hacia Pablo se basaron en ciertos asuntos externos. ¿Qué eran esos? Tal vez había algo en la apariencia de Pablo que a ellos no les gustaba. Algunos creían que el aguijón de la carne de Pablo, como dice 2 Corintios 7:10, fue una anormalidad física, aunque esto es solo una especulación. Tal vez hubo algo en el estilo de hablar de Pablo que sus críticos encontraron deficiente, ya que él mismo reconoció que no hablaba con gran elocuencia o con gran intelectualidad, lo cual algunos valoraban altamente, como se ve en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Pero recuerden, en 1 Corintios 2, 1 al 5, él dijo, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el ministerio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuadidas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y a pesar de estas palabras, hubo oposición a su mensaje. Yo te pregunto, ¿has experimentado esta oposición? Los no creyentes o las personas que se hacen llamar religiosas, pero ignoran la palabra de Dios. Las personas que viven en pecado evidente, ellas están dispuestas a hablar sobre cualquier tema. Pero cuando la palabra de Dios entra en escena, la mayoría, ¿qué pasa? La rechaza. Otros discuten sobre lo que ignoran y otros simplemente cambian la conversación. Y esto es una realidad que vivimos hoy en día. Es una realidad, es una guerra espiritual a la que nos enfrentamos nosotros los cristianos. La oposición a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos muestra y nos confronta con nuestra condición de pecado.
La oposición a la oración es fuerte porque a través de la oración reconocemos nuestra dependencia de Jesús. Dice Juan en 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Nuestro enemigo, el diablo, se opone a que las personas conozcan esta verdad, la verdad. Te susurra en los oídos, te lo dice, le dice a la gente estas mismas palabras que le susurró a Eva en el Génesis 3. Les dijo, ¿realmente Dios dijo esto? No necesitas a Dios, tú puedes ser como Él. Mentiras todo esto. Él quiere mantener a las personas cautivas y en la esclavitud del pecado. Voy a comentar que algunos de nuestros hermanos latinos fueron a México este pasado a Navidad. Fueron a pasar un tiempo de descanso, pero también fueron con el objetivo de compartir a Jesús y el mensaje de salvación. Y no pueden imaginar la oposición a la que ellos se enfrentaron al tratar de compartir el Evangelio. Veamos Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Como parte de la oposición al mensaje de Pablo, su estabilidad mental también estaba siendo desafiada. Veamos en el verso 13, 2 Corintios 5:13. Porque si estamos fuera de nosotros, esta es la primera parte, porque si estamos fuera de nosotros, como diciendo no pensamos bien, en la primera parte de este versículo dice, ustedes dicen que estamos locos, pero era más que nada lo que quería decir esto. Pero entonces dicen que estamos locos, entonces será porque estamos locos por Dios. Pero por supuesto que Pablo no estaba admitiendo ninguna incompetencia. Pablo se veía a sí mismo como alguien de mente recta, lo que era evidente en la forma en que había dedicado su vida a servir a Dios y a los demás en lugar de a sí mismo. Veamos, continuamos viendo el versículo 13 y después continuamos leyendo el 14 y el 15. Aquí, él estaba mostrando lo que realmente estaba en el corazón de su ministerio y en el mensaje que estaba predicando. Y decía, o si estamos en nuestro juicio, es para vosotros. En el 13, versículo 13, porque si estamos fuera de nosotros es para Dios, o si estamos en nuestro juicio es para vosotros. Vamos al 15. Y Él murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan más para sí, sino para que aquel que murió y resucitó para ellos. Pablo estaba motivado e impulsado por el amor de Cristo. El amor de Cristo, es decir, la exhibición de su amor al redimirnos de la muerte y darnos vida en Él. Y a la vida de esta tremenda transformación, de la muerte a la vida, que Dios efectúa en los hombres por medio de su gracia en Cristo. Esta debe ser nuestra motivación para llegar a las personas, el ministerio de la reconciliación. El amor de Cristo operando en nosotros al compartir la palabra, al servir a otros, al testificar de Él con gratitud por lo que Él ha hecho por vosotros, reconociéndolo en cada área de nuestras vidas, glorificando su nombre en todo lo que hagamos y teniendo al mismo tiempo el mismo sentir que hay en Cristo.
al que nadie should se perish, pierda. but all Eso should es come lo que debe haber en nuestro corazón, el que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice en 2 de Pedro 3:9. Bible says, La Biblia dice que uno murió por todos. for you, Jesús murió por ti y por mí. Romans 3, Romanos chapter 3:23, 2, verse 23 says, versículo 23. Romanos 3:23. why Jesus died for you and for me, Esta es la razón por qué Dios, Jesucristo murió por ti y and por fall mí. short of the glory of God. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Verse 24 says, Pero vemos en el 24, en el siguiente, are justified freely siendo justificados gratuitamente por su by His gracia, grace. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Praise the Lord for that. Amén por eso. The family in Christ. Así que This is our condition now in Christ. esta es ahora nuestra condición en Cristo, Justified, redimidos, justificados, reconciliados con Dios. Esto es lo And que this significa verse, estos 15, versículos. 2 Corinthians chapter 5 says also that Podemos ver en el 2 de Corintios 15:5 dice también que ya no vivimos para nosotros mismos. Gálatas 2:20 también also says dice that we have que hemos sido crucificados con Cristo. Veamos Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. so Paul continues saying, Así que Pablo continúa diciendo en el siguiente versículo 16. Veamos 2 de Corintios 5:16. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, we do so. ahora ya no le conocemos así. Paul Como vemos had aquí, come to realize that Pablo se había dado cuenta que ver a las personas desde el punto de vista que el mundo las ve era un estándar inadecuado para medir para que podamos medir a cualquier individuo. Hubo un tiempo en que él había mirado a Cristo de esa manera, pero todo esto había cambiado. Pablo ya no juzgaba más a las personas por la perspectiva del mundo, sino que las veía de manera en que Dios las ve. Él aprendió a ver a cada persona de la misma manera que Dios las ve, como a alguien creado a su imagen, valiosa para Él. Aprendió a ver las personas con amor y misericordia. Cristo consideró a cada uno de nosotros tan valiosos para Él, que estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que Él tenía en el cielo, solo para salvarnos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces te has sentido desanimado o inclusive frustrado? Y por supuesto, triste, porque la gente no quiere recibir el mensaje de salvación. ¿Te has sentido? ¿Has sentido alguna de estas cosas? Yo creo que sí, muchas veces. Pero quiero decirte algo esta mañana, que no te desanimes. Ánimo, hermano. Recuerda que un día tú estuviste en esa misma condición. No querías escuchar, no querías cambiar de dirección, no entendías por qué o de qué era necesario que te arrepintieras. Pero Dios tuvo misericordia en ti y paciencia en ti. Y cada uno de nosotros, y en su tiempo perfecto de Dios, y a través del poder de su palabra, y convencidos por su Espíritu Santo, venimos a los pies de Cristo. Reconociendo, hermano, que éramos pecadores delante de Dios, que necesitábamos arrepentirnos y necesitábamos un Salvador, necesitábamos a Jesús. Ahora Pablo, nosotros, al igual que Pablo, podemos ver las personas, podemos verlas con los ojos de la fe, sabiendo que si para nosotros hubo esperanza, también la hay para ellos.
Sí hay esperanza. Verse 17. Veamos versículo 17 de 2 de Corintios 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén por eso. Gracias, Dios. Los corintios podrían fácilmente dar testimonio acerca de este cambio dramático que podía generar el ser una nueva creación. Algunos de ellos habían sido personajes del peor tipo, como lo describe Primera de Corintios 6, del 9 a 10. Pablo les decía, del 9 a 11. Veamos 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. Dice, veamos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 dice, y esto erais tú. Algunos de vosotros eran antes, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Son buenas noticias. Gracias, Señor. Como cristianos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Los cristianos somos nuevas criaturas desde nuestro interior. Jesús nos ha dado una nueva vida y ya no seremos los mismos jamás. No hemos sido rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo. Como vemos, Colosenses 2, 6, 7 lo dice así. Pero volvamos a 2 de Corintios 5, versículo 17. Una vez más les recuerda a los corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no más. He aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas han sido nuevas, las ha hecho nuevas. Y estas son las palabras que nos hablan de los resultados permanentes de nuestra nueva vida en Cristo. Así es, hermanos. Somos nuevas criaturas. Así que cada mañana, cuando tú te ves en el espejo, recuerda esto. Y en oración, da gracias. Y en tus propias palabras, di al Señor, gracias, Señor. Gracias, porque nuestro viejo hombre fue crucificado contigo. Ahora eres tú viviendo en mí. Y ahora es tu Espíritu Santo quien me capacita a vivir la vida cristiana, la vida que a ti te agrada. Gracias, Señor. Veamos los versículos 18 y 19 de 2 de Corintios 5. Este versículo Pablo dice en versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros las palabras de la reconciliación. En el Calvario, hermanos, Jesús actuó
Él estuvo ahí como un mediador entre Dios y el hombre pecador. And he graciously offered to Por pay medio de su gracia, Él, Jesucristo, se ofreció a pagar la pena que nos correspondía por nosotros, pagar a nosotros. Jesus' sacrifice at the cross Él la pagó satisfied por the nosotros. just demand of Dios God. nos reconcilió Now he consigo mismo. El sacrificio de in Jesús Christ, God has made us satisfizo la new justa creation. demanda de Dios. At the cross, Jesus restored us to a Ahora Él peaceful puede relationship with our volverse a Creator. nosotros. But En now, Cristo, Dios the nos ha word hecho God una is nueva doing creación. something else. En la cruz Jesús nos restauró a una relación de paz con nuestro Creador. Who have been Pero ahora reconciled la palabra de Dios nos to God by Christ. exhorta a nosotros que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, para que nosotros que no descansemos cómodamente. Has been given to us El ministerio de reconciliación nos ha sido entregado to announce the good news y tenemos el and tell others deber de what anunciar they las should buenas nuevas y decirle a los demás lo que deben hacer. do. More than the duty, more than Pero a duty, más que un deber, it hermanos, should be a privilege debería ser un privilegio para nosotros telling others decirle a otros que ellos también too can be pueden reconciliarse con Él, no importa lo que hayan hecho, hermanos. Vamos a Let's conclude reading verses, concluyamos leyendo los versículos 20 y 21 de 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, versículos 20 y el 21. and 21. Versículo 20 dice: We are therefore Así que Christ's ambassadors, somos embajadores en nombre de Cristo. as though God were Y making como his Dios appeal os to exhorta us, por medio nuestro, we implore you, rogamos en on nuestro Christ's behalf, nombre de Cristo, be reconciled. reconciliaos con Dios, God made him who had no sin al que no conoció be sin pecado. for us, Por nosotros Dios that in lo hizo him pecado, we might para que become the nosotros fuéramos righteousness hechos of God. justicia de Dios en Él. Dear family in Christ, Querida familia en Cristo, here is one way aquí to está summarize el our gospel resumen, message to the un world. resumen de nuestro mensaje del Evangelio al mundo. Reconciliaos con We Dios. believers, Los creyentes, nosotros, somos embajadores de Dios, cuya misión es rogar a los hombres que se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios. we could never pass Nosotros nunca podríamos salvarnos del juicio de Dios sobre la base de nuestras buenas obras. good deeds. No, eso no For importa. no matter Cuanto bien pudiéramos mostrar o hacer, show, nunca sería it would never be suficiente enough para to pagar make por up nuestros for our pecados sins against contra un Dios santo. Jesus took Jesús, the place of sinners. Él tomó el lugar de nosotros los pecadores y fue castigado como un pecador debe ser castigado, Should be punished. Although aunque Él mismo, he himself aún así, Él remained siguió the siendo one sin who pecado. had no sin. The sinless character of Jesus El carácter sin pecado de Jesús se afirma claramente en las Escrituras y es apoyado por los relatos de su vida en los Evangelios. So this morning, Hermanos, esta mañana, through our preaching, a través de nuestra predicación, estamos suplicando al hombre pecador: be reconciled. reconcíliate con Dios, ven a Jesucristo, He entrégate has a Él. agreed to the Él ha terms of aceptado Christ's los mediation. términos de Cristo, nuestro mediador. He has accepted his substitutionary Dios, death at Él ha Calvary. aceptado su muerte sustitutiva Christ has done everything. en el Calvario. He said on the cross, Dios, Él dijo en la cruz: Jesucristo, está terminado. No hay nada más que Dios necesite hacer para nuestra salvación. salvation. Aceptar a Jesucristo, arrepiéntete y recibe a Jesucristo. This is the question. Ahora, This is the thing. le resta a cada individuo decidir si acepta o no el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Whether or not, accept the gift of God, Lo the recibirás gift hoy, of salvation. hermano. Tú que Today, vienes hoy. we speak in Y hoy hablamos God's behalf. en su nombre de este mensaje. We speak the message En nombre He has de given to Dios us. decimos que este mensaje ha And sido we are not dado permitted por to medio de modify las or compromise Escrituras. it. For it is No our se nos message. permite modificar
nada We en speak las that Escrituras, what Christ ni has told ponerlo en us to say. peligro, porque este The same message no es nuestro once mensaje, sino es el mensaje de Dios. Hablamos lo que Cristo nos dijo que dijéramos. Es el mismo mensaje que una vez nos fue entregado. So let's pray. Reconcíliense con Dios. Este es el mensaje. Gracias. Vamos a orar. Heavenly Father, we Padre, thank you for your word. gracias por tu palabra. Thank you that in your word we Gracias porque en tu palabra, Señor, can see that you are podemos faithful ver, God. podemos ver la verdad y podemos ver tu fidelidad, Señor, que tú eres Thank you because justo, in your word Señor. we have Gracias porque en tu palabra tenemos, vemos la carta de amor. these letters show us Esta your carta unconditional love for nos us, muestra tu amor incondicional hacia the love that has nosotros, been manifested to el us in amor que ha Christ sido Jesus, manifestado our en Lord. nosotros por medio de Jesucristo, Who has nuestro reconciled Salvador, us que nos ha and give us peace with reconciliado God. y nos ha dado paz, Señor, contigo. Thank you, Father, that Gracias, Padre, reconciliation que la reconciliación está cerca a nosotros cada but it was día, completely your word. pero es completamente en base a tu Father, palabra. Gracias, Padre. Cause us to respond. Cáusanos en responder, Señor, a este mensaje que nos has dado hoy. You have given us the ministry Tú, of Señor, nos has reconciliation, dado el ministerio de la so that reconciliación everyone knows para that que in cada Jesus uno de there nosotros is sepamos forgiveness of sins. que en Jesucristo hay perdón de los pecados y hay salvación y vida eterna. Lord, we want Señor, to obey this queremos tener esta voluntad de obedecerte y compartir tu palabra. and Te mercy pedimos, that you have Señor, que tu shown amor us y tu misericordia que through nos your muestras a grace cada día, would tu cause in us gracia, the Señor, desire nos muestre y and the nos conviction cause, Señor, la convicción de good compartir news of las salvation nuevas de those who salvación. do not yet know you. Que, Señor, a todos ellos compartamos, todos ellos que todavía no te Father, we pray conocen. that you would Padre, continue oramos para que tú continúes haciéndonos más fuertes, Señor, en tu fe. help us to continue to Ayúdanos a fix our eyes continuar who has arreglando, redeemed us Señor, and give arreglarnos us ante life. tus ojos, ante tu Jesus presencia, Christ, que podamos seguir the siendo la author luz, Señor, que and finisher podamos mostrar al mundo la luz y que Jesucristo es la luz y la salvación. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. May the Lord bless you, brothers. Que el Señor les bendiga, hermanos.